¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada especial en el 8M, una jornada de reflexión, una jornada de movilización, una jornada en la cual hay una gran movilización de mujeres y de varones también, porque están acompañando en todos los alrededores del Congreso de la Nación, en gran parte de la ciudad de Buenos Aires, en gran parte de cada una de las ciudades del interior de la República Argentina. Y mientras tanto también hay una agenda aquí en el Congreso de la Nación, hay un debate que se está dando que tiene que ver con la situación en la provincia de Santa Fe respecto a la creación de nuevos cargos judiciales para agilizar lo que es los tratamientos de la justicia en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico principalmente, y por el otro lado también ya las expectativas que empieza a haber aquí en este Congreso con lo que va a ser una de las principales reuniones que va a haber esta semana en el Parlamento Nacional, que es la reunión de la Comisión de Seguridad con el ministro del área, con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que hoy estuvo en Rosario, que hoy estuvo en la provincia de Santa Fe y que mañana, a partir de la 1 de la tarde, va a estar en este Congreso de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTP. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, es cierto, como vos bien decías, hay muchísimas expectativas sobre la visita de mañana del ministro Aníbal Fernández, que estaba programado, que hasta ahora está confirmado. Lo confirmó la semana pasada cuando estuvo acá en el recinto de la apertura de sesiones y hasta ahora no se modificó. Va a ser, me parece, de esas comisiones que van a ser extensas y que van a ser pobladas. Claro. Donde vamos a ver a muchos diputados que generalmente no suelen, diputados y diputadas que generalmente no suelen participar de las reuniones de comisiones, pero que seguramente mañana van a estar porque el caso Rosario particularmente... Claro, concentró toda la atención. Y bueno, y va a llegar Aníbal Fernández seguramente y hablando también de lo que fue la presencia hoy del ministro en la provincia de Santa Fe, y sin lugar a dudas el propio presidente de la bancada del oficialismo en esta Cámara de Diputados, Germán Martínez, hoy también en el medio del debate por el tema de la situación judicial en la provincia de Santa Fe, también confirmaba porque de manera indirecta le señaló a todos los diputados nacionales que mañana van a tener posibilidades de preguntarle sobre diferentes temas, principalmente el tema de Santa Fe, al ministro Aníbal Fernández. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, Fernando. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Cuando se confirmó este paso de Aníbal Fernández por la comisión, no estaba tan en el tope de la agenda el tema de Rosario, aunque viene siendo una constante, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero a partir de la semana pasada, con el ataque al supermercado de la familia Rocuso, la mujer de Messi, bueno, quedó más todavía en el centro de la agenda y, como decía David, mantuvo esta visita, esta presencia para mañana a las 11 en la Comisión de Seguridad Interior. La última vez que vino al Congreso Aníbal Fernández fue en el Senado, duró casi 5 horas la reunión. Claro. Así que, bueno, con ese antecedente y tampoco estaba en ese momento, no estaba tan arriba el tema Rosario como ahora, así que sí, podemos prever que va a ser una reunión intensa. Sí, bueno, vos, Martín, después nos vas a ampliar, pero yo recuerdo cuando Aníbal Fernández fue al Senado Nacional, fue con varios PowerPoint, fue con una larga exposición, fue acompañado de un representante de Gendarmería con asiento en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, donde le brindó detalles que, más allá de los detalles que podía dar el ministro, que pudo dar el ministro, esta autoridad de Gendarmería Nacional brindaba algunos detalles más a los propios senadores nacionales. Expuso también. Expuso. Sí. Es decir, que a lo mejor mañana vamos a tener alguna posibilidad. Puede ser que nos encontremos con lo mismo, digo, seguramente conociéndolo al ministro Fernández, como todos lo conocemos después de tantos años. Va a ser largo, va a ser una exposición larga,
va a hacer referencia a muchas cosas, va a hacer referencia a lo que hizo la gestión anterior seguramente, en particular Patricia Bullrich. Puede ser que venga con algún representante de Gendarmería, puede ser que venga con algún representante de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que ahora van a participar de lo que tiene que ver con la logística y el desarrollo de los barrios, los ingenieros de las Fuerzas Armadas. Digo, me parece que en general Aníbal Fernández apuesta a exposiciones largas. Claro. Que agoten un poco a los diputados, a los senadores y después de esas exposiciones largas enfrentar las preguntas que tengan los legisladores. Ahí estamos viendo a la izquierda de la pantalla lo que fue el debate de hace un par de horas nada más en esta Cámara de Diputados de la Nación, el plenario de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal, encabezado por Rodolfo Tailade, en la cual se estuvo avanzando, se firmó dictamen, falta la firma de la Comisión de Presupuesto para que el proyecto pueda llegar al recinto de la Cámara de Diputados, pero se dio un paso importante en lo que tiene que ver con la creación de cargos judiciales, fiscales, jueces, en la provincia de Santa Fe. Algunos diputados señalaron, como por ejemplo el diputado Esteves, que hace 40 años que la provincia de Santa Fe no se crean fiscalías o no se crean juzgados nuevos más allá de lo que se crearon en su momento. Sí, así es. Fernando, este también es otro ejemplo de lo que a veces mencionamos. La semana pasada comentábamos el caso de las recetas digitales, ¿no? Que fue un proyecto con consenso que se aprobó con 2 votos negativos nada más, que estuvo a punto de caer bueno, llevaba más de 2 años demorado. Este proyecto también, porque hoy tuvo dictamen con consenso. Y bueno, por todo lo que está pasando en Rosario tuvo este avance, pero algunos diputados marcaban eso, ¿no? La demora en la creación. El proyecto lo que propone es crear 27 fiscalías federales en la provincia de Santa Fe, 15 de ellas en Rosario. También designar a 15 jueces penales. Bueno, esto falta, como decías, el tratamiento y el dictamen, ¿no?, en la Comisión de Presupuesto. Germán Martínez explicó que le parecía demasiado, porque algunos diputados conocieron el texto definitivo esta mañana, que le parecía demasiado incluir también a presupuesto y avanzar ya, que era lo correcto hacer una reunión más. Bueno, él dijo que esperaba que sea pronto y también que llegue al recinto pronto. Aprovechar este envión, digamos, ¿no?, del problema en Rosario. Sí, exactamente. Bueno, hablando un poco de no solo de lo que dejó esta reunión de plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, sino también en este día tan particular, tan especial, el 8M, vamos a hablar con una diputada nacional, ya nos está escuchando. Diputada Natalia Saracho, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Natalia, primero consultarla porque hoy estuvo usted en la Comisión de Legislación, en la Comisión de Legislación Penal y en la Comisión de Justicia, en lo que tiene que ver con este debate que se está dando por la justicia de Santa Fe. ¿Cómo ve la posibilidad de avanzar con este proyecto y la preocupación de ustedes también por este tema del narcotráfico? Sí, mira, yo justamente estoy en la Comisión de Penales, hoy estuve, acompañé el proyecto, la verdad que no me termina de convencer que esa sea solamente esa solución, pero bueno, entiendo que es una urgencia, entiendo que los pibes que se mueren por la droga son nuestros pibes, los pibes de los barrios, y creo que ante no hacer nada, creo que avanzar en nada, en que haya decisiones políticas, pero eso tiene que venir acompañada claramente con oportunidades, con derechos, con un Estado presente que garantice derechos, y en ese sentido también hoy justamente estábamos hablando de ir a Rosario, de visibilizar la problemática allá, acompañarla y también nosotros hicimos una propuesta del proyecto de ley que presentamos de no a la reincidencia, que tiene que ver justamente con proponer otras oportunidades, ¿no? Imagínate que 7 de cada 10 pibes y pibas vuelven de vuelta a delinquir. Entonces nosotros entendemos que queremos discutir el tema de la inseguridad, pero tiene que ser con una agenda que tenga que ver no solamente con ofrecer más patrulleros, más policía, más cárceles, sino pensar en cómo hacemos para que los pibes y las pibas puedan tener oportunidades de poder
poder tener un país donde claramente lo integre y que no sea solamente que le ofrezcan una agenda que tenga que ver con la mano dura y con una derecha que nada, que solamente viene a decir que está mal esto y bueno, nosotros de los barrios populares, la militancia, entendemos que esto tiene que venir acompañado con un Estado presente. Claro. Natalia, el tema de las oportunidades es fundamental para poder sacar a los jóvenes o no tan jóvenes que están metidos o en la droga o mismo en el narcotráfico, como para darle una segunda posibilidad o una segunda oportunidad. Perdón, no escuché. La posibilidad de darle una segunda oportunidad, que es lo que ustedes están planteando en definitiva también con su proyecto, es necesario también como otra de las aristas a legislar y a acompañar como medidas a adoptar por parte de la política. Tal cual, y no es un problema solamente Rosario. Hoy está el foco ahí por todo lo que está pasando, que claramente tiene más repercusión por la dimensión que tiene. Digo, pero a mí me llevaron detenida el otro día, a 40 minutos de acá de Capital Federal, en Lanús, digo, en un lugar donde también hay mucho narcotráfico, entonces hay que dar una discusión que me salieron a correr decirme que yo defiendo a los motochorros. Yo, o sea, no estoy en contra de que se lleven a ese pie detenido porque estaba delinquiendo, sino estoy en contra de que lo único que le podamos ofrecer sea patadas en el piso, ¿no? Y frente a eso, no podemos mirar hacia el costado. Digo, hablar de la agenda de la inseguridad tiene un costo político. Bueno, nosotros no tenemos miedo, queremos discutirlo. Claramente no compartimos que sea la única solución ofrecerle a ese pibe que le peguemos en el piso, ofrecerle que no tenga derecho. Yo creo que eso, la única forma de revertirlo es claramente con oportunidades, que ese pibe pueda tener garantizado la posibilidad de terminar la escuela, de poder tener una planificación a largo plazo con su vida, de cómo hacer para conseguir un empleo, de tener una vivienda propia. Digo, hoy la realidad es que hoy no tenemos nada para ofrecerle y la dirigencia política tiene un rol que se tiene que hacer cargo, que tenemos que dar una discusión seria en una política que sea de Estado, que no dependa del gobierno que esté, en cómo hacer para que generar seguridad, si se quiere, ¿no? Digo, los sectores populares también sufrimos la inseguridad. Una señora que compra un celular a 12 cuotas y que lo está pagando y se lo roban, digo, los pibes que matan en los barrios son nuestros. Los pibes que caen siendo soldaditos de los tranzas porque no tienen otras opciones, son nuestros. Entonces, nosotros queremos hablar del tema de la inseguridad, de la seguridad, y para nosotros la única propuesta no puede ser pegarle en el piso a los pibes o generar más patrulleros, más cárceles, más mano dura. Digo, esa línea claramente no la compartimos, es una línea que nos viene a imponer la derecha. Nosotros queremos que esos pibes, esas pibas de las barriadas puedan tener la posibilidad de poder tener oportunidades. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. No, eso le quería consultar, digo, usted vive en un barrio popular, lo ve todos los días, es madre, con lo cual también lo mira desde su lugar de mamá, de lo que tiene que ver con el futuro de sus chicos. Habla con las otras madres del barrio en esto de los soldaditos, que digo, porque hoy todos miramos Rosario. Yo no sé si la provincia de Buenos Aires es muy diferente a esto que vemos hoy en Rosario. Es muy diferente, digo, ¿cómo lo ven las madres, las que viven en su barrio, usted como madre, no solo como diputada? Mira, yo lo que te decía hoy lo que está pasando en Rosario se replica en muchos lugares del país. Yo cuando asumí me acuerdo que lo primero que sacamos del despacho fue la emergencia en adicciones cuando pasó lo de la cocaína adulterada, sí, que murieron más de 20 pibes. Y eso sirvió solamente para que esté una semana en agenda discutiéndolo en todos los medios de comunicación. ¿Sabes lo que pasó? Se llevaron personas de los barrios populares que venden, pero venden para sobrevivir. Los reales responsables no aparecieron, digo, y acá hay que ser sincero, digo, acá hay cómplice que la policía, parte de la política, digo, nosotros no nos hacemos los boludos. Yo estoy convencida, digo, que hay un problema de la narcoestructura que claramente hay que ir a fondo, digo, pero no podemos mezclar las dos discusiones.
Una discusión es ir contra el narcotráfico y otra cosa es ir en contra de las pibas que tienen un problema de consumo, que claramente es un problema de un Estado que no llega a tiempo, que el problema de consumo es el número 20, digo. El primer problema que tuvieron es la falta de poder tener la posibilidad de ir a la escuela, de la vivienda, del trabajo, de la salud. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes en ese sentido. Nosotros podemos discutir las dos cosas iguales, digo. Una cosa es discutir contra también el Poder Judicial, ¿no? Que la mayoría de las veces son cómplices, digo. No es que acá solamente la doña que vende Paco en los barrios es la que tiene la culpa, digo. Acá si la señora en el barrio vende Paco es porque claramente está sufriendo una necesidad que no justifico, pero que los reales responsables no aparecen, no se le ven la cara, son los que lavan dinero, son los que se la llevan, al costa siempre del sufrimiento del pueblo pobre, ¿no? Que nos deja las consecuencias que después encima nos echan la culpa y que lo único que podemos ofrecer es pegarle en el piso como hicieron el otro día con el pibe de 14 años en Lanús. ¿Qué tal? Sí. Diputada Martín Bravo la saluda. Mañana va a asistir Aníbal Fernández a la Comisión de Seguridad Interior. Por lo general, cuando pasa que viene un ministro, un funcionario, los principales planteos son de diputados opositores, ¿no? Pero en su caso le haría alguna pregunta a partir de lo que está diciendo, ¿no? Sí, mira, mañana justamente tengo una audiencia con el fiscal que me tuvo detenida 4 horas en Lanús, por el mismo caso que te contaba recién, así que probablemente no pueda participar de la comisión, porque eso también fue otra cosa que yo quería decir, aprovechando que puedo tener la posibilidad de salir, es que es a la única diputada nacional que tuvieron detenida, incomunicada 4 horas, y no hubo ningún tipo de repercusión. ¿Sabes por qué? Porque soy la única que vive en un barrio popular. Porque soy la única que vive en un barrio popular, que representa a los sectores populares, que soy cartonera y no tengo vergüenza de decirlo y no tengo vergüenza de decir lo que represento. Y eso no se vio reflejado. Hasta mismo, te digo, hasta frente del espacio donde soy parte, del espacio de la coalición del Frente de Todos. Fueron muy pocos los que se solidarizaron y yo creo que si esto le hubiese pasado a otra diputada, a otro diputado, esto se hubiese mostrado mucho más, hubiese tenido mucho más repudio. Y yo lo que quiero decir con esto es que no soy la víctima yo. La víctima es ese pibe, pero vamos a un proceso de que si perdemos el gobierno, esto es lo que nos ofrecen, ¿no? Esto es lo que nos ofrecen, la persecución y la violación de todos los derechos humanos. Entonces digo, nosotros no nos podemos pasar por alto. Yo mañana me voy a presentar a la Fiscalía, voy a seguir avanzando con esto, porque claramente no es, no persiguen a la gente porque sí, ¿no? Persiguen por lo que representa. Y hoy estamos en esta situación. Natalia, gracias por estos minutos. Me tengo que ir, pero... Sí, sabemos que se tiene que ir a la marcha. Gracias, Natalia. Natalia Saracho. Chao, hasta... Gracias, Natalia Saracho, diputada nacional del Frente de Todos, se está yendo a la marcha por el 8M y así vamos a estar dialogando con diputadas nacionales que van a estar bueno, cruzando del Congreso a la Plaza del Congreso y seguir marchando y seguir luchando y seguir reivindicando el trabajo de la mujer en la República Argentina y en el mundo entero. El día central es este 8M, pero el reconocimiento y la movilización y el tratamiento del tema es todos los días, en definitiva. Es grave lo que dijo la diputada. Sí, respecto a lo que le sucedió. Lo que le sucedió fue muy grave. Y en definitiva también, ¿qué repercusión tuvo puertas hacia adentro del Congreso, con sus pares? Sí, lo que le sucedió fue muy grave. Recordemos, ella estaba volviendo hacia su casa y estaba en el auto y cuando llega a Lanús ve como la policía tenía detenida a una persona que le estaba pegando en el piso. Sí. Entonces se baja a defender a esa persona porque le estaban pegando en el piso y se da a conocer y los policías no le creen que es diputada nacional. Porque así como la pudieron ver vestida, que está con su ropa de trabajo porque es cartonera, estaba vestida en ese momento. No es una... y tiene mucho que ver con lo que ella dijo. No es una legisladora de trajecito. Es una legisladora que viene con su ropa de trabajo. Ella es cartonera. No le creyeron que era diputada nacional. Mostró la credencial. Todos los legisladores tienen una credencial que muestra eso. Bueno, mostró eso y tampoco le creyeron y la detuvieron 4 horas. Es grave la denuncia que hizo la diputada Natalia Saracho. Nos vamos nuevamente a nuestro móvil. Gonzalo, adelante.
Buenas tardes, Fer, y a los compañeros. Estamos aquí muy cerquita en el ingreso del anexo, en donde recién dialogamos con la diputada Saracho para dialogar con la diputada Romina del Pla, quien muy amablemente nos esperó aquí. Diputada, en principio, bueno, feliz jornada de lucha en este Día Internacional de la Mujer. ¿Y cuál va a ser el movimiento de aquí en adelante? Porque 4:30 ahora tienen programada una marcha que no es la oficial, ¿verdad? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, estamos con la columna independiente que marcha a Plaza de Mayo, justamente desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, con lo que son todas las organizaciones de mujeres que no se someten a un gobierno que sigue siendo responsable de esta situación gravísima que vivimos las mujeres, aumento de la pobreza, femicidios, situación de violencia. Por lo tanto, no marchamos con los que apañan un ministerio de mujeres que no ha resuelto ninguno de los problemas, sino que marchamos en forma independiente con los sindicatos, con la campaña de Capital, con todas las seccionales que son combativas y que justamente somos quienes no dejamos pasar ninguna situación ni la justificamos en nombre de la defensa de un gobierno que está llevando adelante el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y fíjense que justamente la jornada empezó muy temprano con un encuentro aquí frente al Congreso con familiares y de víctimas de femicidio. Estuvieron los papás de Luna Ortiz, de Cecilia Basaldúa, de Luciana Bregú y varias más, y poniendo de relieve el tema del juicio por justicia para Lucía Pérez que se está llevando adelante, que el próximo 17 va a estar la nueva sentencia. Recordemos que es un juicio donde fueron absueltos sus asesinos y a la que juzgaron fue a Lucía, la víctima, a la que había fallecido y la habían culpado de su muerte. Después de mucha movilización ese juicio fue anulado, se está haciendo el nuevo, y el 14, la próxima semana, comienza en La Plata el jury a ese tribunal que tuvo este fallo completamente misógino, completamente bárbaro, pisoteando a las víctimas. Así que hoy hemos estado ya detrás de esto y bueno, ahora viene esta gran movilización que a la vez se reproduce en gran parte del país. Romina, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Muy bien. Romina, ¿le hacen falta herramientas a la justicia para frenar, en definitiva, esto que está sucediendo con femicidios en todo el país? Mira, yo creo que el problema no se trata de herramientas, se trata de cuál es la orientación que siguen la mayoría de los juzgados, que en conjunto, no solo la justicia, sino vemos cómo cuando una mujer es víctima de amenazas, es víctima de violencia, va, denuncia una vez, 2 veces, 3 veces, incluso en algunos pocos casos hay accionar judicial, una medida de, por ejemplo, de restricción, una perimetral, pero luego, ¿quién tiene que controlar que esa perimetral se cumpla? La víctima. ¿Quién tiene que accionar el botón antipánico? La víctima. No hay ninguna acción para el desistimiento, para desalentar la acción del violento. Entonces, como no hay ninguna acción, después esos casos terminan algunos lamentablemente en femicidios. Si vamos a ver todas las víctimas de femicidios de varios años a esta parte, nos vamos a encontrar con que la enorme mayoría había hecho la denuncia. Sin embargo, primero seguramente peregrinó hasta que se la tomaron, no hay muchas fiscalías especializadas, en las comisarías de la mujer las hacen dar vuelta, y hay todo un andamiaje que sostiene ideológicamente y en acciones esta situación de dominación de la mujer. Y esto no es menor, porque lo vemos en distintas provincias del país, donde, por ejemplo, no se quiere enseñar educación sexual integral, lo vemos en los fallos justamente completamente misóginos como este que yo comentaba de Lucía Pérez, pero este es uno que se conoce, porque la familia no se quedó de brazos cruzados, no se dejó desalentar, pero ¿saben la cantidad de fallos de ese tipo? Donde rápidamente se dice, ay no, ella lo provocó, etcétera, y quedan rápidamente afuera, lo que
brilla, digamos, sobre todos estos casos en forma más intensa, ¿saben qué es? La impunidad. Porque hay un sistema que no se resuelve solamente con una reforma parcial. Acá hay que demoler una estructura social que sostiene este sometimiento de las mujeres, de las diversidades, sobre la base de que eso ayuda también a someter al conjunto de la clase trabajadora. Entonces me parece que esto también hay que tenerlo en cuenta y por eso mi remera dice Plenario de Trabajadoras, porque nuestra organización de mujeres se llama así porque justamente pone de relieve esta cuestión, ¿no? Que la lucha consecuente por los derechos de la mujer trabajadora también es una lucha de clase, ¿no? Colocada muy fuertemente en estos términos. Buenas tardes, diputada. Martín Bravo soy. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Las mujeres en las movilizaciones enuncian varias consignas. ¿Cuáles de ellas o las más importantes se reflejan con proyectos en el Congreso y cuáles con impulso, con decisión política podrían avanzar? Bueno, mira, nosotros vamos con una consigna muy clara. En primer lugar, vamos a plantear que justamente las mujeres somos las principales víctimas del ajuste que estamos viviendo, que está dictado luego siguiendo los acuerdos y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a denunciar este aumento de la pobreza, de la precarización laboral que tiene en primer lugar a las mujeres. Vamos a denunciar la situación de las adultas mayores, la crisis completa en relación a la vivienda, donde también las mujeres muchas veces cabeza de familia o de hogares monoparentales son las que sufren más y más los desalojos, la imposibilidad de pagar alquileres, y vamos a denunciar, por supuesto, este aumento incesante de los casos de femicidio. De todo esto nosotros tenemos proyectos, pero bueno, obviamente no son los proyectos que aquí en la Cámara en general se quieren abordar. Estamos insistiendo mucho en un avance en relación a las licencias monoparentales, al tema de las licencias parentales, perdón, en relación al tema de los jardines maternales en los lugares de trabajo. Digamos, son proyectos que tendrían que poder salir, pero bueno, también luego viene que se implemente. Pero aún así están demorados porque no tendría que haber grandes objeciones, pero justamente en general se privilegia la situación del ajuste. Así que yo creo que el problema no es que finalmente lo que se va a abordar aquí en el Congreso, sino es que estamos frente a una situación más de conjunto, ¿no? Porque en definitiva el acuerdo con el Fondo Monetario, los topes paritarios, la precariedad laboral no se resuelven solamente con un proyecto de ley, sino con una pelea a fondo contra los gobiernos que nos llevan y nos someten a estas políticas, ¿no? Los que gobiernan ahora, los que gobernaron, los que se están preparando para gobernar, pero que traen todos ajustes recargados bajo el brazo. Romina, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Gonzalo Solabarrieta. Gracias, Cómo no, aquí estamos, Fer, ante cualquier cosa te llamamos desde aquí, atentos al movimiento de aquí de la calle. Gonza, micrófono abierto para vos, un punto estratégico entre el Congreso y la plaza de los dos congresos, lugar de las movilizaciones este 8M. Ahí estaba nuestro móvil con Gonzalo y las diputadas nacionales, principalmente hablando de lo que es la actividad en el Congreso y también la actividad para este día tan especial, tan particular que es el 8M. Bueno, Martín, hablamos de la presencia de Aníbal Fernández, que va a ser mañana en la comisión respectiva, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Y qué podemos adelantar o qué dato podemos acompañar respecto a la presentación anterior ante el Congreso que hizo Aníbal Fernández? Sí, así es, Fernando. Mañana a las 13 horas va a venir el ministro de Seguridad a la comisión. Va a ser la primera vez que viene a diputados. Ya estuvo en el Senado, ¿no? Fue la única vez que pasó por el Congreso en esta gestión, ¿no? De Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Así como para adelantar cómo puede estar el clima, vamos al antecedente del 2 de agosto del 2022, en ese caso fue ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, se llama así, en el Senado, es presidida por el senador
Martín Rodríguez. En este caso, recordemos, el presidente de la comisión es el que maneja los tiempos, ¿no?, del debate, es el que trata de ordenar en el caso de que haya discusiones. Va a ser Ramiro Gutiérrez, también del Frente de Todos. Lo que hizo, como contabas, Fernando, al principio Aníbal Fernández fue una larga exposición con filminas, incluso proyectó videos, y después, bueno, vino el intercambio. Hubo algunos cruces fuertes. El principal fue con Carolina Lozada, con los legisladores de Santa Fe, opositores, que en el Senado son 2, en este caso son más, y acá podemos prever, imaginar que se puede llegar a cruzar con varios más, pero en ese caso la principal discusión estuvo focalizada en ellos. En el comienzo lo que hizo Aníbal Fernández fue defender con cifras. Bueno, él trabajó en el ministerio. Lo que dijo es que la tasa de homicidio fue de 4,6 cada 100.000 habitantes en 2021, porque esto fue en el año pasado, estaban esas cifras, y dijo que es una de las más bajas del mundo, la más baja en los últimos 20 años también en Argentina. Esto, la cifra general del país, que fue lo que provocó algunas discusiones, porque bueno, los senadores por Santa Fe, Lozada y Dionisio Escarpín, le decían que en Santa Fe, bueno, era mucho más alta, y la comparaban con cifras de México. Ahí fue una de las discusiones fuertes. También mencionó el ministro procedimientos contra el narcotráfico. Esto es desde septiembre de 2021, que es cuando él asumió. En algunos tramos del discurso se notaba que el ministro defendía su gestión exclusivamente, no hablaba de su antecesora Sabina Frederick. Decía, bueno, yo no puedo resolver el narcotráfico en 10 meses, ¿no? Eso fue algo marcado. Los datos que dio en cuanto a procedimientos contra el narcotráfico, en general también esto, ¿no?, en todo el país, 17.675 procedimientos desde septiembre de 2021, 15.000, ahí no llego a leer bien, 15.685 detenciones, sí, 1.733 kilos de marihuana incautadas y 6.222 de cocaína. Esos fueron datos que uno, si los ve, también es difícil dimensionar, ¿no? Es mucho, poco. Claro. Y también, si es mucho, está reflejando también que el problema es mayor. Sí. Bueno, son relativos el análisis de esos números. Después, sobre Rosario específicamente, dijo: nuestro personal de fuerza involucrado en tareas específicas son 756 efectivos de los 3.143 que se ocupan de todas las tareas en la ciudad. Esos eran los datos de ese momento. Mañana seguramente, bueno, va a poder venir con el anuncio, ¿no?, con el reciente anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández. Con la llegada de nuevos efectivos, ¿no? Sí, mañana seguramente va a bajar con un listado de los nuevos efectivos, teniendo en cuenta que suma las Fuerzas Armadas para otras funciones, pero los va a sumar al final del día. Va a decir, bueno, en realidad las fuerzas federales en Rosario son tanto, y va a sumar a los ingenieros, obviamente. Y seguramente también lo que se va a dar, esta discusión, porque ya se está dando, respecto a si para combatir el narcotráfico únicamente se necesitan aumentar el número de efectivos de Fuerza de Seguridad Nacional, ¿no?, o aumentar efectivos de seguridad provincial. Lo cierto es que hay un conglomerado de medidas que hay que adoptar. Sí. Entre ellos está también la parte judicial. Bueno, también que atañe no solo al legislativo, sino también al ejecutivo y también al Poder Judicial. No, y parte de esa respuesta también la va a dar con los ingenieros, porque lo que va a decir es, no es solamente que nosotros bajamos el poder represivo del Estado y entonces vamos con las fuerzas federales. Va el poder represivo del Estado, pero también lo que va es el poder del Estado de desarrollar las necesidades básicas que necesita la gente: asfalto, alumbrado, cloacas, y para eso son los ingenieros de las Fuerzas Armadas. Sí, esa fue una de las discusiones que también surgió hoy en el plenario de comisiones. Y otra pata también es la de, bueno, cómo combatir, cómo cortar el financiamiento, ¿no?, del narco, cómo por arriba también atacarlo desde ese lado. Y algunos legisladores pidieron el avance del proyecto de extinción de dominio. Sí.
que también está frenado en el Congreso, como para, bueno, también ver qué pasa. Contaban que, bueno, que en Rosario es muy sencillo lo que se recauda por la venta de drogas, después blanquearlos con financieras, bueno, con compra, con inversiones, no compra de departamentos, y después ese dinero no se puede restituir una vez que tienen alguna condena. También Aníbal Fernández en el Senado mencionó que se hicieron 1.039 operativos y 1.021 detenciones, siempre desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2022. Y después, bueno, al final sucedieron algunos cruces, por ejemplo, el de Carolina Lozada, que dijo: si usted cree que lo que se hizo está bien, entonces estamos en el horno, porque la gente está desesperada. Remitió a lo que había dicho unos años antes Aníbal Fernández con la sensación de inseguridad, ¿no? Dijo la senadora: no es una sensación de inseguridad la que tenemos, en Santa Fe los números son reales. Ahí se desató esa discusión por la tasa de homicidios, que ella decía que estaba cercana a 20, 5 veces más del 4,6 en todo el país, y lo comparaba con una ciudad de México. Bueno, ahí hubo cruces y discusiones sobre la validez de las cifras, ¿no? Bueno, si estaban chequeadas las estadísticas. También Dionisio Escarpín, el otro senador por Santa Fe de Juntos por el Cambio, dijo que estaban viviendo en Santa Fe y Rosario una situación extraordinaria que necesita medidas extraordinarias, más medido en el tono. Hoy estuvo Escarpín en la comisión en el plenario, ¿no?, de comisiones, cuando se discutió la situación judicial de la provincia de Santa Fe. Claro, el plenario sí de justicia y legislación penal. Legislación, sí. Y Aníbal Fernández ahí lo que respondió fue: el esfuerzo que se está haciendo es muy grande en un tiempo así de chiquito. Ahí es como que limitó, claro, a su gestión, ¿no? Limitó la defensa a su gestión en el ministerio. Los 20 años que dejaron que se degradara Rosario es muy grande y usted quiere que lo resuelva en 3 meses. Esa fue una de las respuestas. Ahí el presidente de la comisión trataba de aplacar los ánimos. ¿Tenemos alguna respuesta más de Aníbal Fernández en la siguiente placa? No, ya bueno, está. ahí está la última. No, después ahí sí, lo que pasó es que, bueno, trataba de que no, el clásico no dialoguen. Claro. Bueno, después siguió la discusión. Lozada se levantó después de la respuesta del ministro. Bueno, mañana podemos esperar que tengamos alguna reunión así con un clima complicado, más allá de que, bueno, con los anuncios del presidente, con este dictamen en conjunto, bueno, hay que ver hasta qué punto, digamos, tiene algún argumento, ¿no?, como para venir el ministro, pero sin duda, bueno, además estamos en año electoral, en el inicio, agosto del 2022. Claro. En ese sentido todavía estaba más aplacado el asunto. Sí, bueno, ahí gracias Martín, porque ahí el ministro en su momento en el Senado habló de 1000 y pico de detenciones, hoy desde el punto de vista periodístico y seguramente mañana con datos ya oficiales y ante el Congreso Nacional, ya va a adelantar que hay más de 2000 las detenciones en la provincia de Santa Fe, y ahí rápidamente el ministro, por lo menos desde el punto de vista en declaraciones periodísticas, lo que ha hecho fue una comparación con la gestión de Patricia Bullrich, que él dijo: Patricia Bullrich no detuvo a una sola persona, a un solo narcotraficante, y en esta gestión ya se detuvieron más de 2000. Me parece que también mañana va a ir por ahí, ¿no? La comparación permanente de los 4 años de gestión de Cambiemos, los 3 años que lleva la gestión de Alberto Fernández. Sí, la verdad que es complicado y es complejo, y también es bastante rara la discusión, porque el caso de la inseguridad, poniendo el ejemplo de Rosario en particular, es muy similar a la discusión sobre la inflación en la Argentina. Digo, han pasado gestiones de diferentes tonos, de diferentes miradas, y uno no podría decir que alguno haya logrado un cambio radical, significativo, de lo que es la sensación y la realidad de inseguridad que hay en la Argentina, tanto en Rosario, en el conurbano o lo que sea. Y entonces me parece que esta cosa de decir yo fui mejor que vos, digo, que pues seguramente va a ser Aníbal Fernández y que hace Patricia Bullrich en la campaña,
no sé cuán útil es, porque la realidad es que no conozco a nadie de Rosario que me diga, bueno, yo vivo mejor. No, siempre fue empeorando. Claro. Digo, lo mismo le sucede a mucha gente en la ciudad de Buenos Aires y a mucha gente en el conurbano. Pero convengamos que lo que termina sucediendo y lo que termina funcionando es que desde el punto de vista de lo discursivo, en el planteo de la comisión va a funcionar. Claro. Porque lo que va a hacer es, va a plantear una discusión muy similar a la que tuvo con Carolina Lozada en el Senado. Claro, nada más que mañana se va a encontrar con varias Carolinas Lozadas. Mañana se va a encontrar, muchos diputados y diputadas que van a cuestionar la gestión de Aníbal Fernández. Sí, seguramente va a haber muchos diputados. También digo, esto que le preguntaba Martín a la diputada Saracho, sí, desde el Frente de Todos, desde el bloque del Frente de Todos, también van a surgir críticas a la gestión. Porque aparte, Aníbal Fernández no es, es de esos ministros o esos políticos que dividen agua dentro de los propios. Claro. Entonces, y dividen agua dentro de los propios al punto tal que los santafesinos, en la generalidad, no lo aprecian mucho a Aníbal Fernández. Y desde las discusiones por la custodia de Cristina Kirchner, ¿no? Claro. La casa de Recoleta, donde sufrió el intento de atentado, que un sector del Frente de Todos lo mira de reojo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esas son cuestiones que por lo general no suelen salir en las discusiones, ¿no? En las reuniones de comisión. Una cuestión también sobre los datos, ¿no? Lo que decíamos de los datos, que hay que ver cómo se miran, cómo se analizan, y por lo general tienen argumentos de los dos lados para sostenerlo. Lo de las detenciones también es relativo, porque algunos dicen, está esa discusión, ¿no? Bueno, se detienen a los narcotraficantes grandes, importantes, o al narcomenudeo, que está bien la detención, o a los consumidores también muchas veces de estupefacientes. Entonces uno puede hacer número, como se dice, ¿no? El número de detenciones, pero el problema no se resuelve si no se va a los principales. Si no se va al financiamiento del narcotráfico. Claro, ¿no? claro, y además que no es un tema, hoy se está hablando de la provincia de Santa Fe, o se está hablando particularmente de la ciudad de Rosario, pero es un tema que atañe a toda la República Argentina. Lo que se está haciendo hoy de agilizar la justicia federal, principalmente en el combate contra el narcotráfico para la provincia de Santa Fe, es algo que hay que hacerlo en toda la República Argentina, y que seguramente se va a tener que copiar y se va a tener que avanzar, y el Congreso va a tener que legislar, y el Ejecutivo tendrá que avanzar con lo que le corresponde o le compete, y el Poder Judicial lo mismo, porque es un flagelo que atañe a toda la República Argentina. Hoy yo hablaba con la diputada Mónica Fein y señalaba, hoy es Rosario, pero no es solo Rosario, es mucho más que Rosario la situación. Bueno, lo cierto es que mañana a 1 de la tarde en la Comisión de Seguridad va a estar Aníbal Fernández, va a estar el ministro del área, va a estar en la comisión. Seguramente su estrategia será comparar con los años de gestión de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad por ese momento. Desde Cambiemos o desde Juntos por el Cambio también harán la comparación entre la gestión de Patricia Bullrich con la gestión que lleva adelante el presidente Alberto Fernández. Más allá de eso, en el medio habrá que buscar soluciones en esta lucha, que no es fácil, que no es simple, este combate contra el narcotráfico en la República Argentina. David, cambiamos de tema, hablamos de algunos proyectos en particular. Sí, vamos a hablar, estamos viviendo un proceso de calor bastante importante. Sí. Lo que vemos es en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en muchas provincias corte de luz. La semana pasada hubo un incendio que dejó a la mitad del país sin luz. ¿Se acuerdan? En el 2019, 2018... también sucedió exactamente lo mismo para un Día del Padre, que se quedó todo el país sin luz, por lo mismo, básicamente, por un incendio en unos pastizales que quemaron los cables de alta tensión, y volvió a entrar un proyecto de ley que es de la diputada de la Unión Cívica Radical, Jimena Latorre, que lo que busca es identificar infraestructuras críticas de la energía e incluirlas en un plan nacional. Es la segunda vez que ingresa este proyecto. El primero fue en el 2021 y ahora lo hizo como consecuencia del apagón de 3 horas
que tuvimos la semana pasada en la mitad del país. Lo que terminó haciendo es terminó desconectado de la red la mitad del país, y entonces ahí lo que tenías era que un sector tenía luz, otro sector no tenía luz, y tuvo que ver con esto, con lo que tiene que ver con la infraestructura crítica. Lo que tiene este proyecto de ley de la diputada Latorre, de la diputada radical, busca un mecanismo, definir un mecanismo ¿para qué? Para identificar las infraestructuras críticas energéticas y un plan común para evaluar y mejorar su protección. ¿Qué es parte de la base de que suena medio ilógico y medio muy sensible que vos tengas la posibilidad de dejar a la mitad del país sin luz solamente con una quema de pastizales? Entonces, frente a eso, pensemos en una hipótesis de máxima. Vos tenés un conflicto bélico. Claro. Que es como una hipótesis así muy de máxima. Tenés un conflicto bélico con alguno de los países de la región. Quemar unos pastizales te deja la mitad del país desconectado. Claro. Con lo cual, ahí lo que tenés es que la infraestructura no está teniendo o no está cumpliendo con esos niveles de seguridad. Entienden por críticas aquellos elementos de esos sistemas que resultan indispensables para el adecuado funcionamiento de las sociedades: salud, seguridad, defensa, bienestar social y economía, ¿no? El funcionamiento de los servicios de las sociedades, de las sociedades, esenciales de la sociedad. En la placa siguiente lo que podemos ver es que define como prioritarios electricidad, infraestructura de instalaciones de generación, transporte y distribución de suministros, petróleo, producción de petróleo refinado, tratamiento, almacenamiento y distribución por oleoductos, y gas, producción de gas refinado y tratamiento, almacenamiento. Todo energía. Todo el sector energético, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a ver, vos lo que tenés es electricidad, que tiene que ver con esto que hablábamos al principio de los cortes que tiene la Argentina del suministro. Petróleo, vaca muerta. Vaca muerta y la posibilidad de generar ingresos, lo mismo que el gas. La producción, el gas refinado, tratamiento, almacenamiento y transporte por gasoductos. La posibilidad que tiene la Argentina con vaca muerta de no solo generar gas para partes del país donde no existe el gas por red, como es el norte de la Argentina, buena parte del norte, sino la de generar ingresos, la de generar dólares a través de las exportaciones. Y lo otro, obviamente, tiene que ver con que la Argentina es un país en el cual no se corte la luz frente a cualquier circunstancia. Una cosa es las olas de calor que estamos viviendo. Claro. Este verano ya lleva 9, 10 olas de calor, lo cual el sistema obviamente sufre, pero lo que no te puede pasar es cada vez que hace 40 grados se corta. Claro. Hablabas de vaca muerta y quien está siguiendo muy de cerca permanentemente las conversaciones y buscando fondos es el ministro de Economía, que estuvo en las últimas horas en Chile. Sí. Porque también a los países limítrofes de la República Argentina también les interesa que Vaca Muerta empiece a funcionar y generar. Sí, claramente porque, a ver, el Vaca Muerta, para que se entienda la guerra en Ucrania, lo que terminó haciendo es cambiando la perspectiva que tenía el mundo de lo que iba a ser el sistema energético. Claro. Los países europeos que estaban saliendo de la combustión fósil, de la energía fósil, y que iban hacia energías alternativas, decidieron frenar todo eso. Dijeron, listo, no, vamos a frenar, vamos a buscar opciones para no depender de Rusia, del gas ruso, y vamos a esperar con la generación de otro tipo de energía. Bueno, aparece la Argentina como un gran proveedor, por lo menos para la región, de gas y petróleo. Aparece Venezuela como un gran proveedor para Europa, porque hasta ahora nadie le viene comprando, entonces aparece como un gran proveedor para Europa, y entonces ahí aparece Vaca Muerta como lo que puede llegar a ser la salvación para la Argentina desde el punto de vista de los ingresos en dólares, y la salvación para la región para no tener que pagar los precios europeos. Claro, exactamente. De la energía. Bueno, esto que busca hacer como un plan donde se concentre la infraestructura de energía crítica, va a depender, la autoridad de aplicación va a ser la Comisión Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que hay que crearla y que va a estar conformada por 5 especialistas en energía. Por lo menos así dice el proyecto de la diputada Jimena Latorre,
¿De quién va a depender esta comisión? De la oficina, de la Secretaría de Energía y de la Jefatura de Gabinetes de Ministros. Claro. Que tenga 5 especialistas en energía también, digo, que plantee eso, porque todos nos quedamos concentrados por ahí en esto de se cortó la energía eléctrica, pero te necesitas un especialista que sepa que es de energía nuclear, un especialista en el transporte de energía eléctrica, un especialista en gasoductos, un especialista en petróleo, un especialista en fracking. Claro. Que es como sucede en Vaca Muerta. Creo que esta es la última placa, sí. Esto es la segunda vez que se presenta, ahora tiene el sentido de la oportunidad porque tuvimos un apagón que desconectó a la mitad del país de la red, un apagón de 3 horas. Claro. Entonces ahí hay que ver también cómo los legisladores de las provincias empiezan a pensar en esta situación. Es la segunda vez que pasa que quedó la totalidad del país o buena parte del país sin luz en los últimos 4 años. Claro, muy pronto. Entonces, digo, la verdad es que en un periodo muy corto tuviste 2 veces el mismo conflicto y de vuelta. No es que vaya a suceder, pero el escenario de máxima es que vos tengas algún conflicto bélico. Digo, el mundo está cada vez más convulsionado, sí. Que vos tengas algún conflicto bélico y que tu infraestructura, que es esencial, simplemente quede fuera de servicio por un incendio. Claro, que la estrategia de tu adversario sea prender pastizales. Claro, totalmente. ¿No? Gracias, David. Bueno, el cambio climático lleva a pensar que las altas temperaturas por supuesto, van a continuar año tras año, que en algunos casos se incrementan, que ya la temporada estival cada vez se hace más prolongada. Estamos a pocos días de empezar el otoño y estamos con temperaturas que son de pleno mes de enero. Es decir, que ese cambio climático que hoy vive esta parte del continente también lo vive el continente europeo en el momento de los veranos y lo mismo ocurre con el hemisferio norte cuando tienen sus veranos. El cambio climático está haciendo golpes muy fuertes al planeta y en el medio también está la situación del conflicto bélico con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Sí, que también obviamente está generando que más que pensar en esas energías renovables, Europa está volviendo a buscar carbón. Sí, está volviendo a buscar los fósiles. Claro. Y el problema es que lo está volviendo a buscar en un mercado que no tenía. ¿Por qué? Porque Europa consumía gas ruso. Claro. Y ahora no le compra más a Rusia. Entonces le va a comprar al resto del mundo. Eso hoy es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros que necesitamos importar gas, le tenemos que ir a comprar a los mismos que le venden a los países europeos que tienen plata. Claro. Entonces los países europeos que tienen plata tenemos que ir a competir por precio con Alemania. Entonces, hasta por lo menos que no tengas resuelto el tema del gasoducto Néstor Kirchner. Si vos tenés resuelto el gasoducto Néstor Kirchner, no solo que dejás de competir con Alemania en precio para comprar ese gas que necesitas, sino que empezás a exportar a los países de la región. Claro, y ahí podés buscar, que me parece obviamente que el gobierno también está buscando eso, el equilibrio de la balanza. Sí, la balanza comercial, obviamente, porque vos dejás de consumir dólares que tenés porque tenés que pagar en dólares y dejás de consumir esos dólares porque ya no vas a tener que comprar, sino al contrario, vas a tener el ingreso de dólares, que es un poco la ecuación que están viendo, me parece, a mediano plazo desde el gobierno nacional, pensando también a la Argentina no para los próximos meses, sino a largo plazo. Este año 5.000 millones de dólares claro. Se sumaron a las importaciones en el combustible por la guerra en Ucrania y como contaba David, lo que por el aumento. Por el aumento generó 5.000 millones en este momento tan crítico de las reservas en la Argentina. Claro, no es que te dicen o vos le decís, mira que yo soy un cliente viejo. Claro. No hay precio de amigo. No hay precio de amigo. No, para nada. No hay precio de amigo. Pero aparte no solo eso, sino que la Argentina tiene otro problema que también tiene que ver con eso, que es que vos cuando movés gas, lo que necesitas es
una planta regasificadora. ¿Esto qué significa? El gas se tiene que volver líquido para ser transportado. Claro. Y después tiene que volver a su estado de gas para que entre en el gasoducto, en el caño y vaya. Entonces, cuando vos comprás gas importado, viene en un buque en estado líquido. Y necesitas una planta para pasarlo a gas. Como la Argentina no tiene esa planta porque es carísima o muy, muy cara, lo que hace es contratar un barco, que se llaman barcos regasificadores. Entonces vos tenés que contratar un barco que está acá, que va a quedar, que se queda acá durante ese tiempo, importar gas, el barco hace todo el trayecto. Bueno, ahora, el problema es que esos barcos, que no hay tantos en el mundo, también los está consumiendo Europa. Claro. Porque también está importando gas los países europeos. Pensemos en Alemania. Alemania, que tenía 2 gasoductos que iban desde Rusia a Alemania, esos 2 gasoductos no funcionan más. Entonces Alemania lo que hace es comprarle gas a otro. ¿A qué otro le puede comprar que países europeos no le puede comprar a nadie? Entonces le compra a Estados Unidos, le compra a Venezuela. Para eso lo mandan por barco y necesita esos buques. Porque tampoco tiene esa planta, porque no la necesitaba en su momento. Era todo un caño desde Rusia hasta Alemania, entonces no necesitaba esa transformación. Bueno, eso te genera un sobrecosto. Eso te genera un costo enorme, eso te genera salida de dólares. Ahora, si vos lo tenés ese buque para exportar, ¿no? Entonces vos agarrás y bueno, yo tengo ese buque para venderle el gas a Alemania, es otra la cuenta. Porque está dentro de los costos que vos le cobrás a otro. Claro, exactamente. Entonces, acá está dentro de los costos que tenés que pagar vos. Claro, y todos esos costos han subido a partir del conflicto bélico. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de lo que se viene en parte en el Congreso Nacional, que es la presencia del ministro Aníbal Fernández, lo que está dejando también esta semana, en la cual tuvo 2 temas centrales, que es por un lado juicio político y por otro lado la situación en la provincia de Santa Fe, hoy con la discusión desde el punto de vista judicial a partir de un proyecto acordado entre todos los bloques, todos los diputados que pertenecen y representan al pueblo de la provincia de Santa Fe y por supuesto también lo que tiene que ver con el área de seguridad, que mañana se va a ampliar aquí en la comisión respectiva con la presencia del ministro Aníbal Fernández. Vamos a hacer la pausa. Esto es el análisis por aquí por DTV y ya regresamos. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si vas a baldear la vereda, usa balde en vez de manguera. Ahorras muchos litros de agua. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde las diputadas y los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente o presidenta las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del o la presidenta de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente o presidenta de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes. Las diputadas y diputados están obligados a asistir a todas las sesiones desde el día en que fueran recibidos. Ninguno de ellos podrá faltar a las sesiones sin permiso de la Cámara. Esta decidirá en votación especial si las licencias solicitadas se conceden con goce de dieta o sin él.
No se concederá licencia con goce de dieta a ninguna diputada ni diputado que no se hubiese incorporado a la Cámara. Tampoco a los que no hubiesen asistido a ninguna sesión del año legislativo en que aquella se solicite, ni a los que durante el mismo hubiesen faltado a más de 15 sesiones, aún con permiso de la Cámara, salvo cuando el pedido se funda en razones de enfermedad, licencia por maternidad o desempeño de alguna misión. Las licencias se consideran siempre por tiempo determinado, transcurrido el cual se perderá el derecho a la dieta por el tiempo en que aquellas fueran excedidas. Las diputadas y los diputados que se considerasen accidentalmente impedidos para concurrir a una citación de la Cámara darán aviso por escrito al presidente o presidenta. A los diputados y diputadas que sin autorización de la presidencia faltaren a alguna sesión, no se les abonará la dieta correspondiente a aquellas sesiones en las que hubiesen estado ausentes y aunque dicha sesión no se hubiese realizado por falta de quórum. Durante la sesión, ninguna diputada ni diputado podrá ausentarse del recinto de la Cámara sin cumplir con lo preceptuado en el artículo 178 del reglamento. La sesión es dirigida por la presidenta o presidente de la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias de funcionamiento. A la izquierda de la o el presidente está el secretario o la secretaria administrativa. A la derecha, el secretario o la secretaria parlamentaria. Y debajo, las o los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ya, bueno, hermanita, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada especial, una jornada particular. Estamos en el 8M, una jornada de movilizaciones por parte de las mujeres, en particular en la ciudad de Buenos Aires, pero en todas las ciudades de la República Argentina y en el mundo entero hay movilizaciones por este día especial. Bueno, lo cierto, y ahí a la izquierda estamos teniendo imágenes, el Día Internacional de la Mujer, imágenes aquí en lo que sería el frente del Parlamento Nacional sobre la avenida Entre Ríos, imágenes tomadas recientemente, que tiene que ver con cómo se fue desarrollando la jornada y que se está desarrollando por estas horas en cada una de las plazas, en cada uno de los en los frentes de las legislaturas de cada una de las provincias. Se está llevando adelante esta movilización principalmente por parte de las mujeres, por parte de colectivos feministas, por los derechos de la mujer, por los pedidos que están haciéndole a la justicia también, y algo nos aclaraba la propia diputada Romina del Pla, los proyectos que hay y que vienen trabajando buscando un dato esencial, que es bajar los índices de femicidios que están creciendo en la República Argentina y en el mundo entero. No es un problema de la Argentina, es un problema del mundo entero. Bueno, y en esta jornada también donde decimos hay una agenda del Parlamento Nacional, hay una agenda de comisiones, que hoy hubo un plenario de comisiones para agilizar o ampliar lo que tiene que ver con la llegada de la justicia federal en la provincia, particularmente en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario principalmente, que la agenda marca que mañana va a estar presente en el Congreso para hablar sobre este tema, hablar sobre la seguridad en la provincia de Santa Fe. Va a estar Aníbal Fernández, pero también, Martín, tenemos que hablar un tema
que tiene que ver con los datos recientes, porque empiezan ya a conocerse, y se han conocido datos concretos, los datos duros, de lo que dejó el censo, del censo que se realizó el año pasado, y que están marcando cómo tiene que ser la representación. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la República Argentina. Cada provincia tiene un número de representantes en el Parlamento Nacional. Ahora, ese número de representantes va variando de acuerdo a la cantidad del crecimiento poblacional, del crecimiento de la ciudadanía en cada una de las provincias. Lo cierto es que hoy hay en total 257 diputados. Ahora, de los 257 diputados por la cantidad de habitantes, la provincia de Buenos Aires tiene 70, o la ciudad de Buenos Aires tiene 13. Pero lo cierto es que tendría que haber otros números, porque tienen que ver con la actualización de datos. Martín, ¿qué podemos ampliar? Así es, Fernando. Estos números que vos estabas contando son de un censo de hace muchos años, ¿no? Hubo sucesivos censos y esa representación no se actualizó. Como decías, la Cámara de Diputados representa de alguna manera al pueblo en base a su población. El Senado sabemos que no, cada provincia tiene 3 representantes, no importa la población de cada provincia, la Cámara de Diputados es justamente en base a su población. Como para repasar, el artículo 45 de la Constitución dice que después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo. Es decir que tiene que haber una actualización, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Y el decreto ley 22847 de 1983 es de la dictadura, ¿no? Antes de la asunción de Raúl Alfonsín, fijó que un diputado cada 161.000 personas, o una fracción que no baje de 80.500. Es decir, si una provincia tiene, pongamos, 200.000, tiene un diputado, claro, porque no llega a 80.500, pero ya si supera por ejemplo, 240, ahí sí, ya pasa a 2 diputados. Bueno, esto nunca se actualizó, pasaron los censos de el 90, el 2000, 2010 y ahora el de 2020, demorado por la pandemia, ¿no? Además, sabemos que ninguna provincia tiene un diputado porque se agregaron 3 diputados por provincia y se fijó un mínimo de 5. Hay muchas provincias que deberían tener un diputado como Tierra del Fuego, pero tienen 5. En 1980, como para ver un poco el desfasaje, ¿no? En 1980 había casi 28 millones de habitantes y según el último censo, 46 millones, ¿no? Un poco menos de la mitad. Es decir que, bueno, debería haber una actualización. ¿Cuál es el problema? Hay un costo político, ¿no? Por decir, bueno, en vez de 257, como decías, claro, diputados, tendría que haber 300 y pico. Es lo que corresponde, pero bueno, en este momento de crisis, varios años, ¿no?, de crisis, por lo visto la clase política no encontró el momento para decir, bueno, tenemos que actualizar. Habría que también reacondicionar el recinto, ¿no? Claro. En este momento el recinto no podría albergar esa cantidad de diputados. Hubo algunas ideas que se fueron barajando, cómo usar parte de las galerías, el primer piso de las galerías. Tampoco serían tantos los diputados como para hacer una primera actualización. Podría llegar a un poco más de 300. Pero bueno, sí, habría que reacondicionar varias cosas y afrontar el costo político. Vamos a ver, en base al último censo, claro, cómo deberían quedar las representaciones en el caso de que se avanzara con esto, no se actualizara. Sí, lo cierto es que habría que incorporarle por lo menos más de 50 diputados. Es un número que hay que ver cómo se adecúa el recinto. Sería, sí, un quinto de lo actual, ¿no? Claro. Claro. Sí. A lo mejor con alguna bandeja, bueno, eso ya es tarea para los arquitectos. Claro, ¿no? Y además son más de 50 diputados, sí, que tenés que sumar. Sí. A ver, pensémoslo de esta manera. Vos tenés la apertura de sesiones, a los 257 diputados le sumás 72 legisladores más. De los senadores. Que son los senadores que se van acomodando.
que si uno saca el grupito que queda en el justo abajo de la presidencia, que es donde están los estenógrafos del Congreso. Sí, en el hemiciclo. En el hemiciclo ese debe haber 10 senadores ahí, 10, 12 senadores. Bueno, el resto está repartido en las bancas. Claro. Pasa que hay ausencias. Pero siempre contando que, claro, no están los 200... sillas y hay ausencias. Sí, está bien, sillas, pero claro. no faltan 70. No hay 70 ausentes en la apertura de sesiones. Sí, sí, podría acomodarse con la primera... Van a estar un poco más incómodos, ¿no? Van a tener un espacio más reducido. Sí, no se van a poder estirar tanto cuando los demás están hablando para prestar atención. Sí. Que todo eso es cierto, pero... es cierto que uno no es arquitecto, con lo cual... Claro. Pero yo lo que digo es que 70 personas más entran, con lo cual si hay que sumar 50, 55, 60 diputados... Y después hay que explicar también ese incremento. Sí, claro. De los ese 70, parece ser el mayor obstáculo, ¿no? Sí, claro, me parece... Igual el incremento presupuestario para ese número nuevo de legisladores. Eso tiene que ver con la discusión de... lo vamos a poner en términos blanco y negro. Hay algunos que discuten cuánto vale la democracia, cuánto creen que tiene que valer la democracia. Digo, esta cosa de en tal país del mundo hay tantos legisladores, y acá hay tantos, y acá hay otros. Bueno, digo, la realidad es que lo que está mostrando Martín es cuál sería la norma de la representatividad que tiene la Argentina. Y lo que está mostrando Martín es que la población está subrepresentada dentro de la Cámara de Diputados porque no se actualizó nunca. No se actualizó. No se actualizó nunca eso. Entonces ahora, hay un sector de la sociedad que obviamente, y que lo hace todo el tiempo, esto de comparar si en España la legislatura le sale tanto a... Claro. Si se hacen 25 leyes en vez de 4, digo, esa discusión, que por eso le ponen un número al valor de la democracia. Pero la realidad es que deberíamos entender que la Cámara de Diputados es la representación de todos nosotros. Sí. Entonces ahora estamos subrepresentados. Si pasamos de 28 millones del año 80 a 46 millones en este año 2023 o con el censo de 2022, obviamente necesitaríamos un mayor número. Ahora, como dice Martín, hay que tomar una decisión. Y esa decisión, más allá de acomodar el Congreso, el recinto de la Cámara de Diputados, es una decisión política que hay que adoptar y una decisión económica a partir de el presupuesto que tendrá que discutir el Congreso. Pero hay que tomar una decisión política. Por ahora, desde que se hicieron los diferentes censos, no se tomaron las actualizaciones porque no se tomó la decisión política. Y en este caso, en estos años, en esta etapa, podemos decir, este contexto, menos todavía parece como favorable, ¿no? para esa decisión, porque la discusión va yendo hacia la necesidad de achicar el déficit fiscal, ¿no? Las cuentas públicas, incluso sectores del Frente de Todos, bueno, Juntos por el Cambio, venimos contando, ¿no? Que ante cada proyecto tiene como una máxima, ¿no? Que no genere un gasto, que no amplíe las estructuras del Estado. Bueno, es como que en esta campaña electoral los discursos van hacia ese lado. Podemos decir que si esto lleva una demora de 43 años, desde 1980, este no parece ser el momento del debate político más propicio para esta ampliación. Pero bueno, es lo que corresponde según la Constitución, ¿no? Lo dice la Constitución. La Cámara hizo una advertencia, la Cámara Nacional Electoral, en 2018 al Congreso por el incumplimiento, que tampoco tuvo efecto. Y bueno, hicimos los cálculos en base a lo que dio este censo. Para cada provincia, cuántos diputados debería tener en base a estos, lo que decíamos antes, ¿no? 161.000 que fijó el decreto de 1983. La provincia de Buenos Aires, con 17 millones de habitantes, debería tener 109 diputados. Es decir, 39, entre paréntesis está la diferencia. Si no tiene el menos, es que debería tener 39 diputados más. En este caso, como decía Fernando, actualmente tiene 70. Entonces, bueno, debería tener 39 diputados más. Eso genera también una discusión política
acerca de la predominancia que tendría la provincia de Buenos Aires, que ya la tiene, en la Cámara. Pero bueno, es una cuestión de cómo está conformada la población en nuestro país, ¿no? Claro, está más concentrada en la provincia de Buenos Aires, claro, obvio. es una Sí, cuestión. pero aparte también, digo, abriría la posibilidad, uno podría entender, a que llegaran al Congreso de la Nación nuevas fuerzas políticas, vecinalistas, sectores. Por ejemplo, lo que vemos ahora de los liberales como la gran irrupción de la Cámara de Diputados. Digo, la verdad es que el interior de la provincia de Buenos Aires, muchas de las ciudades y los pueblos de la provincia de Buenos Aires, están gobernadas por fuerzas vecinales, no por fuerzas nacionales, digo, no por el peronismo, no por el radicalismo, ni por el PRO. Y esas fuerzas podrían tener representación en el Congreso de la Nación al incrementar la cantidad de presencia de diputados. Es así, David, siempre y cuando también haya una reforma y se elimine el piso que justamente los partidos más chicos denuncian como proscriptivo, ¿no? Sí. El piso para acceder a las de las PASO a las generales y después también entrar en el reparto del sistema DON, porque si se mantiene eso, los 39 diputados también serían de las fuerzas que superan ese piso. Hoy por hoy habrían esos 39 se repartirían prácticamente entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Sí, ¿no? Posiblemente los liberales en la próxima elección superen ese piso. Claro. Si le hacemos caso a las encuestas. Bueno, ya en las últimas elecciones lo superaron, ¿no? Que entraron José Luis Esper y Carolina Píparo. Exactamente, y ya desde hace varios años, algo que parecía que le costó también, pero que finalmente terminó consolidándose, es la izquierda, de Frente de Izquierda, cada vez discute por mayor bancas. Y antes, hace muchos años atrás, discutía a ver de qué manera podía ingresar al Congreso. Claro. Eran casi candidatos testimoniales. Sí. Y hoy son candidatos competitivos. También ayudó las PASO en eso, que bueno, pudieron agruparse, ¿no? Seguimos con las provincias que, digamos, están más subrepresentadas. Le sigue Córdoba, con casi 4 millones de habitantes. Debería tener 25 diputados. Es decir, 7 más que ahora. En este momento tiene 18. Otra es Santa Fe. Vemos que las principales perjudicadas son las que tienen más población, ¿no? Santa Fe, sacando la ciudad de Buenos Aires, que vamos a ver al final, que es la que está más sobre representada. Santa Fe, con poco más de 3.500.000 habitantes, debería tener 22 diputados. En este momento tiene 19. Mendoza, con 2 millones, lo mismo, 3 más. Y Tucumán, 2 más. En este momento tiene 9, debería tener 11. Seguimos con una provincia más que debería tener 2 diputados más, que es Salta. Y después tenemos Misiones, con 1 más. Después tenemos una serie de provincias que están bien, digamos, que tienen los... Que su población no creció respecto a la década del 80. Claro. Claro. O, sí. O por el resto de las provincias se mantiene... Porque la representatividad está dada sobre la cantidad de población que tiene. Entonces, vos fíjate que Misiones crece muy poquitito, Salta crece un poquito más. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires es la que más crece porque concentra buena parte de la población, todas las migraciones de la crisis económica que ha tenido la Argentina, que terminaron en el conurbano bonaerense. Principalmente en el conurbano, sí. Principalmente. Mar del Plata creció mucho. Claro. Bueno, ahí lo que tenés es que 30 diputados más era que... 39 para la provincia de Buenos Aires. Ahora, Entre Ríos, desde 1980 hasta hoy, mantiene más o menos la misma cantidad de población porque su representatividad está bien. Claro. Sí. Son 6 provincias las que mantienen. Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago, Río Negro y Neuquén. Esas son las provincias que mantuvieron la representación. O sea que está bien la cantidad de diputados que tienen actualmente. Vamos a las provincias que están sobre representadas. En algunos casos, de todas maneras, tienen los 5 diputados, por lo que contábamos al principio, que es la cifra que se fijó como el mínimo, ¿no? San Juan, por el cálculo le correspondería 1 menos, 4. Están en una situación similar Jujuy, Formosa y Chubut.
también no llegarían a 5, pero tienen los 5 que es el mínimo. Y después, bueno, seguimos con las provincias que ya tienen menos población. San Luis, el cálculo le da 2 menos que los que tiene. Catamarca lo mismo, ya La Rioja 3 menos, La Pampa y Santa Cruz también 3 menos, y Tierra del Fuego, que es la provincia con menos habitantes, 190.641, le da que tendría que tener uno. Un solo diputado. Un solo diputado, porque recordemos es 161 y bueno, tiene los 5. Tiene 5. Y tenemos el caso de Capital Federal, la ciudad autónoma, que debería tener 6 menos. Debería tener 19 y en este momento tiene 25. Claro. También por una baja en la población. Claro, acá se dio al revés de la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, acá lo que vos tuviste fue un éxodo de la ciudad de Buenos Aires hacia otros destinos, que hace, pero digo, fue un éxodo bastante importante, digo, Sí, desde claro. 1980 hasta ahora, como para perder 6 diputados. Es un montón. Claro, y esos 3 millones de habitantes es lo que se mantiene. Desde Claro. hace años se viene hablando de los 3 millones de habitantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Sí, que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde viven 3 millones y entran 3 millones. Claro, exactamente. Exactamente. Todos los días. Sí, la verdad que es llamativo eso, porque digo, en general las ciudades capitales, bueno, las ciudades capitales lo que hacen es se enfrentan a primero la atracción de ir a vivir a la ciudad capital, digo, y que donde se concentra buena parte de las cosas. Ahora, la contracara de eso es que en general las posibilidades de acceder a una vivienda son más difíciles porque es más caro. Claro. No solo en la Argentina, digo, en muchos lugares del mundo. Entonces, por ahí las crisis económicas hicieron que tuviese un éxodo al revés. En vez de que la ciudad de Buenos Aires estallara de gente, bueno, que la ciudad de Buenos Aires termine siendo una ciudad que queda estancada en 3 millones de personas. Y que la gente elige otros destinos. Sí, otros destinos, ¿no? Para vivir. radicarse, para vivir. Muchos en el sur, caso de la provincia de Tierra del Fuego. Claro. Pero lo cierto es que se necesitan más bancas en el Congreso Nacional para representar fehacientemente la cantidad de habitantes que somos. Sí, como decíamos, es una traba el costo político que implicaría avanzar con la medida. Hay muy pocos proyectos presentados. De la izquierda ha presentado proyectos en ese sentido como para ampliar el número de representantes. Decíamos, tienen que ser 314, hay algunos cálculos. También Margarita Stolbizer presentó un proyecto, pero en su caso es distinto porque genera algunas modificaciones, baja el límite de 5 diputados a 4. Ajá. Estimamos que es muy difícil que pueda prosperar, ¿no? Porque ¿qué provincia va a decir sí, yo te voto para tener un diputado menos? Pero bueno, ella trató de buscar la forma de decir, bueno, para que no crecer tanto la cantidad de diputados, bajamos ese mínimo y también hizo una diferencia en el cálculo, que en vez de ser 161 sea otra cifra. Pero bueno, la cuestión es que a lo largo de los años, como vimos, es muy difícil. En las distintas administraciones, ¿no? Los distintos oficialismos, evidentemente les ha costado mucho avanzar, ni siquiera se llegó a discutir este tema. No, para nada. No, obviamente. Y han pasado oficialismos de todos los colores. Y ninguno se puso a discutir este tema, porque volvemos a lo que decíamos anteriormente. Es una decisión política que hay que adoptar. Es una decisión política que hay que no solo adoptarla, sino también explicarla. Y la situación de crisis de la Argentina me parece que hace también que, más allá que es necesario tener una adecuada representación en este sistema democrático, pero marca también que hay una situación de crisis y que frena esas intenciones políticas que tendrían que adoptarse para otro momento. Y veremos cuál será el momento. Sí, ¿no? sí. Acá, bueno, la consulta también era si la coparticipación se metía en esta discusión. Bueno, hay que entender que la coparticipación va por otro lado, va por la cantidad de población. Digo, para que se entienda esto, las zonas del conurbano bonaerense, donde desde el 2000 en adelante se incrementó la presencia de estos barrios cerrados, country, bueno, lo que hicieron fue incrementar su población exponencialmente, entonces le cambió la coparticipación a esos distritos, por ejemplo.
no tiene que ver con la representación que vos tengas, pero sí con la, digo, para que se entienda la cuenta, sí con la cantidad de habitantes que vos tengas. Entonces las provincias también tienen un tema de coparticipación sobre la cantidad de habitantes que tienen. Lo que pasa que ahí después empieza otro juego que tiene que ver con cuánto aporta cada una y cuánto se lleva cada una. Está más o menos establecido, pero se mueve, tiene algún pequeño movimiento respecto de la cantidad de gente. Claro. Hay un piso y un techo. Claro. Obviamente, porque si no, no queda nada. Una diferencia es que la coparticipación, podemos decir que es muy difícil que se apruebe alguna vez porque tiene que estar todos de acuerdo. Podemos decir casi que es imposible, porque ninguno va a aceptar resignar. En este caso no, porque algunos aumentan, pero nadie, puede haber un esquema que nadie pierda a sus diputados. Es distinto. De la única forma que vos tendrías eso es que se mantenga el piso de 5. Claro. Vos mantenés el piso de 5 y después, digo, bueno, ¿saben qué? Se mantiene la misma fórmula de representatividad. Claro. Cada 160.000 habitantes, un diputado. Ahí lo que mostrábamos era que los que bajaban, en realidad los que tendrían que tener menos no bajaban porque con el piso de 5 mantienen sus diputados. Claro, por eso. Entonces nadie perdería. El tema es el costo político. Claro. Si hacemos, yo coincido con vos, David, en lo que decías antes, que un sistema de representación no debería medirse por cuánto, digamos, con el cálculo de gasto de cada diputado, de cuántos diputados tenemos. Si lo vemos, lo medimos en términos de lo que es el presupuesto general, es un porcentaje ínfimo, pero también es cierto que si hacemos un relevamiento, una encuesta y salimos a preguntar, decimos, bueno, ¿está de acuerdo con que haya 70 diputados más? No, te va a decir que obviamente. Un porcentaje abrumador va a decir que no en este momento. Exactamente. Eso es lo que quiere evitar la clase política. Bueno, y el tema de la discusión por los fondos presupuestarios, lo que tiene que ver con la coparticipación federal, si en su momento no se pusieron de acuerdo dos referentes políticos como Carlos Menem, en ese momento presidente de la Nación, y Raúl Alfonsín, presidente del radicalismo. En el año 94, cuando se discutió la nueva Constitución Nacional, y ahí sí se discutió una cláusula, uno de los artículos que es la coparticipación, si no se pusieron de acuerdo, que la manera de zanjar esa diferencia fue generar una cláusula transitoria donde le daba un periodo de 2 años al Congreso Nacional para que discuta una nueva ley de coparticipación federal. Es muy difícil en este momento, ¿no? Por esto que vos decís, Martín, porque tiene que estar de acuerdo el Congreso Nacional, Senado, diputados. Luego eso tiene que ir a las legislaturas. Cada una de las legislaturas también tiene que aprobarlo. No, por eso digo, no solo eso, sino que vos imagínate, vos decís, bueno, no se pudieron poner de acuerdo dos líderes políticos como Alfonsín y Menem en su momento. Bueno, en ese momento había 2 partidos políticos en Argentina. No había coaliciones. No existía el concepto de coalición de gobierno, coalición de opositores, ni nada. Digo, hoy, imaginémonos lo que significaría que se ponga de acuerdo Juntos por el Cambio, por un lado, y el Frente de Todos por otro lado. Y que una vez que estén ellos dos de acuerdo, internamente, bajen con el... Es imposible. Es casi ya muy difícil pensar que dentro de las coaliciones se pongan de acuerdo porque representan conceptos diferentes. Y se daría a su vez una discusión transversal entre los representantes de cada una de las provincias, ¿no? Claro. Probablemente unidos, Juntos por el Cambio y Frente de Todos en algunos casos, porque a alguien le van a querer, para darle un recurso a una provincia, le tenés que sacar a otra. Claro, exactamente, por eso, y como está todo atado, no solo a los grandes acuerdos que se pueden dar en la Ciudad de Buenos Aires o en el Congreso Nacional, sino que está atado a los acuerdos políticos que se tienen que dar en cada una de las legislaturas. De las legislaturas más grandes, con mayores representantes, o las legislaturas con menos representantes, que puede ser Tierra del Fuego o Jujuy, ¿no? Pero lo cierto es que es necesario que estén de acuerdo todos, y ahí sí se avanzará en una nueva ley de coparticipación, algo que hoy por hoy es muy difícil, a no ser que se haga una nueva reforma constitucional y se discuta el tema de la coparticipación, tema que también es complejo. Sí, ¿no? Hubo algunos parches, ¿no? Para algunas provincias como La Rioja, bueno, la misma provincia de Buenos Aires con el fondo del conurbano. Intentaron, al no llegar a ese acuerdo que, como dijimos, parece imposible, bueno, tratar de resolverlo parcialmente con algunas compensaciones. Y los pactos fiscales son eso. Sí, también, ¿no? Son acuerdos, parches que se van haciendo. Sí, son como pequeños leyes de coparticipación. Pequeñas, porque en realidad lo que hablas de la coparticipación, para que se entienda, es
cómo el Estado Nacional reparte los impuestos nacionales. Claro. Entonces dice, bueno, hay un montón de impuestos, ¿sí? Esto de los famosos 200 impuestos, que no significa que alguien pague 200 impuestos. No hay nadie que pague 200 impuestos en la Argentina. Pero digo, hay 190 impuestos. Hay algunos que son municipales, hay otros que son provinciales y hay otros que son nacionales. De los nacionales hay algunos que se reparten y otros que se los queda el Estado Nacional. Por ejemplo, el IVA se reparte, de lo que se cobra de IVA se reparte, las retenciones se los queda el Estado Nacional. Entonces, cuando llega a eso, dicen, bueno, vamos a ver cómo repartimos. Ingresos brutos es uno de los que se reparten, ¿sí? Los pactos fiscales apuntan en general a ingresos brutos. Claro. Dicen, bueno, vamos a hacer ingresos brutos, a cómo lo subimos, cómo lo bajamos, pero nos ponemos de acuerdo, y ahí las provincias se ponen de acuerdo. Y vos fíjate, de esto que vos decías, de las dificultades, que un pacto fiscal se firma con el Estado Nacional, pero tiene que ser aprobado por la legislatura de cada una de las provincias. Entonces vos tenés 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires que te tienen que dar el visto bueno, no solo sus gobernadores o su jefe de gobierno, sino que tiene que bajar a la legislatura de cada una de esas provincias y tiene que levantar la mano la mayoría en cada una de esas legislaturas para decir, bueno, subo impuestos, bajo impuestos. Claro, exactamente. Digo, básicamente es esa la discusión. Entonces es como muy, pero muy complejo. En este caso igual puede avanzar el pacto fiscal. Sí, puede avanzar. Algunas, el gobierno de Mauricio Macri hubo algunas que no firmaron. La Pampa, Formosa, alguna más, ¿no? San Luis. San Luis no firma nunca los pactos fiscales porque en general el pacto fiscal tiene una contrapartida de parte del gobierno nacional. Le dice a las provincias, le dice, bueno, ustedes vamos a firmar el pacto fiscal. Vengan, siéntense acá. Nosotros necesitamos que ustedes suban o bajen estos impuestos, se hagan cargo, por ejemplo, de el servicio eléctrico, de los subsidios, de lo que sea. Nosotros, la nación les va a dar esto. A cambio, ¿qué es lo que pedimos? Bueno, a cambio siempre piden algo. La nación lo que pedía, en el caso de Mauricio, del gobierno de Mauricio Macri, es que las provincias desistan de los juicios que tenían contra el Estado Nacional por coparticipación. Claro. ¿Sí? Entonces, y después tenía otra parte que tenía que ver con las deudas de las provincias. Como las deudas de las provincias, recuerden que los primeros 2 años de la gestión de Cambiemos, el Estado Nacional y las provincias salieron a buscar deuda en dólares en el exterior. El garante de esa deuda para las provincias es el Estado Nacional. Claro. Siempre. Entonces, ahí también tiene una parte de conversación. San Luis, por ejemplo, que no toma deuda y que dijo, bueno, yo no firmo nada. Claro. Y sigo mi discusión en la Corte Suprema sobre la coparticipación. Porque lo que te pedían era que vos des de baja el juicio por los juicios que tenías contra el Estado Nacional por coparticipación. Entonces, siempre hay algo... Pasó lo mismo con Alberto Fernández, claro, ya con Alberto Fernández, con la ciudad, ¿no? Que tampoco firmó. Con la ciudad que tampoco firmó, no porque le exigía eso. Le exigía dar de baja los juicios. Que es la discusión que también está ahora planteada respecto al tema de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires y los fondos que si le quitó bien o mal la nación a la Ciudad de Buenos Aires y que la Ciudad de Buenos Aires judicializó, que la nación dice que están bien porque se restituyeron, porque el gobierno anterior le había dado malamente una suba de puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en épocas del gobierno de Cambiemos, y esa discusión no solo que está en el medio de la discusión de la Corte, más allá de una primera acordada de la Corte, sino que también es uno de los motivos de juicio político que se le sigue a los ministros de la Corte aquí en el Congreso Nacional. Claro. Uno de los motivos que plantea el Frente de Todos en el juicio político contra Rosati, contra Rosenkrantz, contra Lorenzetti y contra Maqueda tiene que ver el tema de la coparticipación y el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, así es, porque hubo una ley después del decreto de Alberto Fernández, esa decisión fue refrendada por una ley del Congreso. Entonces uno de los argumentos del oficialismo es que la Corte Suprema, digamos, sí, el argumento del oficialismo son dos. Primero, que dice la ciudad no está dentro de la ley de coparticipación, son las 23 provincias. Como no tiene estatutos de provincia. Claro, no tiene estatuto de provincia, entonces no forman parte de la ley de coparticipación. En realidad la ciudad lo que tiene es la ley, lo que se denomina la ley Cafiero, que es yo te traspaso, te transfiero los que tiene que ver con... perdón. Sí.
lo que tiene que ver con los servicios que tiene Nación, que tiene que ir a la ciudad y te transfiero los fondos para eso. Eso es el acuerdo que tiene, que lo que dice la ley Cafiero, tanto para la policía, como para el puerto, como para el transporte, como para todo eso. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de este tema, nos vamos rápidamente a nuestro móvil, allí está Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, adelante. Bien, Fer, estamos aquí con la diputada Mónica Litza del Frente de Todos, quien muy amablemente se acercó aquí después de estar en la marcha y de un día muy intenso, muy activo, ¿verdad, diputada? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Y perdón, feliz día de lucha. Bueno, muchas gracias. Es un día para celebrar muchas cosas, entre ellas, en el día de hoy, el ministro de Economía, Sergio Massa, conjuntamente con el INDEC y estaba presente también la presidenta del Banco Nación, en el auditorio del Banco Nación, la ministra de Mujeres y Géneros y Diversidades de la Nación, anunció que se va a empezar a medir el índice de crianza, que esto es súper importante, sobre todo para las mujeres que en su mayoría son cabezas de hogar y que están a cargo de la crianza precisamente de sus hijos, y siempre había una demora en el tema y una dificultad en el cálculo de la cuota alimentaria, porque no se sabía realmente con certeza cuánto era. Así que ahora con un índice que va a estar hecho por el INDEC, se va a poder saber exactamente o muy aproximadamente cuánto cuesta la crianza de un niño o de una niña. Y también el ministro Massa interpeló a los tribunales de familia, interpeló a la Corte en realidad para decirle que haga una acordada y que instruya a los tribunales de familias a, en los casos de disputas o de regulación de alimentos, utilicen ese índice de crianza. Así que es un día, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con este muy buen anuncio del Gobierno Nacional. Mónica, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Mónica, estos son los datos, en definitiva, que marcan lo que usted señala, que hoy anuncia el gobierno, pero que tiene que ver con el complemento de estas movilizaciones y la lucha de las mujeres para ser reivindicadas. Y aquí están datos concretos. Así es. Hoy recibimos muchos saludos de felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer, pero lo que nosotras siempre decimos que los aceptamos con muy gustosas, pero en realidad es un día de reivindicación de derechos, muchos derechos adquiridos, muchos derechos ya consolidados y la lucha por aquellos que todavía faltan. Lo del índice de crianza realmente era algo que era muy necesario, así que me parece que celebrar este día con un anuncio de estas características es como dar en la tecla de lo que realmente significan estas movilizaciones populares de las mujeres, ¿no? Conseguir estos logros que son pequeños pasos de un camino que todavía nos falta recorrer de más ampliación de derechos. ¿Qué tal, diputada? Martín Bravo la saluda. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Sabemos que por la confrontación que hubo desde el año pasado, particularmente en el Congreso, la paridad de fuerzas en la Cámara, quedaron pendientes muchos proyectos, ¿no? Sin tratamiento. En el caso de los proyectos que van hacia la ampliación de derechos de las mujeres, la agenda de género, ¿visualiza alguno? ¿Cuáles son los que cree más importantes que quedaron pendientes y deberían avanzar? Bueno, yo creo que hay muchos que tienen que ver con la educación, porque cuando hablamos de derechos también tenemos que incluir siempre el tema de la educación. Y está en el tema de las universidades nacionales, 8 universidades nacionales que están listas para ser votadas, que ya tienen dictamen, y que eso realmente impacta fuertemente en la vida de las mujeres, sobre todo de las mujeres jóvenes, porque les estamos brindando una universidad, una educación superior de calidad y de cercanía. ¿Cuántas no pueden trasladarse y viajar para seguir o completar sus estudios universitarios precisamente por no contar con una universidad de cercanía? Y creo que eso también tiene que ver con la lucha de las mujeres. Así que creo que eso es una de las banderas que tenemos que llevar
para poder tratarlas en el recinto de la creación de estas universidades nacionales. Y también todo el tema de cuidados, ¿no? Creo que si bien se ha avanzado bastante, hay todavía mucha legislación que tenemos que hacer en cuanto al tema de cuidados, ¿no? Las mujeres son precisamente las que están a cargo en los hogares del cuidado, ya sea de los niños o de los adultos mayores, muchas jefas de hogar, cabezas de familia que necesitan que se le ponga el foco en su trabajo, y el tema de la jubilación, ¿no? Que la pudimos sacar en el último día de sesiones extraordinarias, con el tema de la posibilidad de la moratoria jubilatoria, que también implica acceder a la jubilación a miles y miles de mujeres, ya que hablamos de mujeres, no también varones, pero ya que estamos en este Día Internacional de la Mujer, creo que también es otro derecho reconocido para las mujeres. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Respecto de el índice, el índice de crianza que se presentó hoy, y si esto es lo que usted decía, esto lo que va a marcar es una especie de IPC de la crianza, como para una discusión entre, para saber un costo estimado, ahora, para lo que tiene que ver con las discusiones, por ejemplo, lo que tiene con la manutención de los hijos, de los chicos. Ahora, el IPC tiene un problema que es estadístico, básicamente, que es para todos lo mismo. Y las canastas a veces de los chicos no son exactamente las mismas. ¿Cómo en esto de que los jueces van a tener una herramienta más para poder discutir eso, cómo se mira eso, cómo se ve eso? Eso después se va a reglamentar. No todos los cuando hablo de padres, estoy hablando en general. En general, sí, obvio. La mayoría de los niños están con la mamá, ¿no? Sí. Y el padre es el que tiene la obligación alimentaria. En este caso, se verá, porque no todos los padres tienen la misma capacidad de aporte, porque sí, claro, no todos ganan lo mismo, y como bien decís, no todos tienen las mismas necesidades. Hay que ver el tema de la educación, si es escuela pública, si es privada, bueno, y el tema también de las enfermedades, que también claro, hay una canasta también que le incluye. Sí, que uno tiene un hijo con una enfermedad, con discapacidades. Tiene una enfermedad crónica, exacto, tiene un costo. No es una única. Claro. Exactamente. A veces se necesitan distintos tipos de educación precisamente por esas cosas, o acompañamientos. Esto es un marco general de algo medible, pero después obviamente se van a ir a los casos particulares. No es que va a ser la única canasta para todos, porque no sería justo tampoco, porque las realidades son distintas. Mónica, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Gonzalo. Bien, Fer, nosotros seguimos aquí, el movimiento empieza a ser cada vez mayor, me muevo hacia mi izquierda porque lógicamente yo tengo la avenida Rivadavia aquí muy cerquita, y a partir de las 6 será cuando arranque todo el movimiento con la movilización y demás, así que estaremos aquí, Fer. Gracias, Gonzalo. Ahí estaba Gonzalo Solabarrieta con nuestro móvil en la puerta del Congreso Nacional, la puerta del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, ahí viendo y trayéndonos a las diputadas nacionales, hablando principalmente de este día internacional, de este día tan especial, este día de movilizaciones, de lucha, de reivindicación para y con la mujer. Y hablando de este 8M, vamos a compartir un fragmento del programa de Punto Género que conduce Mariana Carabajal, haciendo referencia puntualmente a esta jornada, a este Día Internacional, el 8M, Día Internacional de la Mujer. La consigna de esta convocatoria es: con esta justicia no hay derechos ni democracia, la deuda es con las y les trabajadoras. ¿Cuáles van a ser? Siempre hay, se marcha a partir de las 16. La convocatoria es en Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso. Exacto. Estamos convocando a partir de las 16 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a Congreso y allí leer el documento aproximadamente entre 18:30 y 19 horas. Generalmente suele ser un documento muy extenso que a veces se pierde, ¿no? Su contenido,
que para llegar a ese documento a veces no se sabe, pero bueno, se hacen asambleas, hay mucho debate, hay quienes todavía piensan que estas convocatorias son espontáneas, ¿no? Que de pronto se lanza una convocatoria en redes y hay movilización. Y en realidad es interesante contar cómo es la organización de una convocatoria de estas características. Contanos. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque vos decías que el programa está hace 8 años. Bueno, hace 7 años que nos venimos juntando para producir esta medida de fuerza, esta huelga, como decías vos, que implica una instancia de organización que tiene obviamente muchas dificultades, muchos problemas. Es difícil a veces convivir entre tantas diversidades de perspectivas políticas, ¿no? Pero que sin embargo las organizaciones apuestan año tras año a producir, ¿no? Y nosotras en eso vamos un poco siguiendo ese deseo. Y este año volvimos a convocar asambleas abiertas en el mes de febrero en el Sindicato de las Trabajadoras de Prensa, ¿no? Un sindicato que muy vital, ¿no? Que apenas había conseguido recientemente la personería jurídica, y allí nos encontramos organizaciones feministas, sindicales, organizaciones sociales, pero también muchas compañeras que se acercan a contar distintas militancias que llevan adelante, por ejemplo, en casos de criminalización, muchas compañeras migrantes que están también denunciando, por ejemplo, la situación de las mujeres y las travestis en Perú. Por lo tanto, se genera un espacio de elaboración política donde podemos poner en relación elementos que por ahí están inconexos, ¿no? En nuestras militancias. Es decir, bueno, hay por ejemplo, ¿no? Hay un resurgimiento o un avance de la violencia política. Bueno, allí nos encontramos con casos que podemos poner en conexión, ¿no? Algo que pasa transversalmente, cómo se está de alguna manera criminalizando ciertas militancias, intentando disciplinar ciertos liderazgos feminizados. Y por supuesto la situación económica. La situación económica, que eso, no sé si me ibas a preguntar en ese sentido, pero ha sido el eje de la discusión. Claro, el tema económico, cuando hablan de la deuda es con las y les trabajadores, ¿no? En esta consigna, con esta justicia no hay derechos ni democracia. Entiendo que por un lado hay un diálogo con el juicio político a la Corte. Sí, digamos, podríamos decir que estamos, ¿no? Primero, actualizando esta consigna que ya tiene varios años, que surge justamente para denunciar lo que implica el impacto de este endeudamiento externo que se produjo a partir del gobierno de Mauricio Macri, pero que fue revalidado durante esta gestión también, que está teniendo impactos y consecuencias muy concretas en la vida de las trabajadoras. Y cuando hablo de trabajadoras hablo de sindicalizadas, pero también de las que están en sus casas, ¿no? Que tienen que estar haciendo malabares para llegar a fin de mes o incluso endeudándose. Entonces hablamos de que la deuda no es con los acreedores externos, sino que la deuda es con nosotras, que venimos planteando una agenda reivindicativa de hace ya muchos años, que tiene que ver con el reconocimiento de las tareas de cuidado, que tiene que ver con salarios y subsidios que le ganen a la inflación, con mejor acceso a la vivienda. A ver, ¿es la deuda o es la inflación, ¿no? Lo que hoy nos está comiendo el bolsillo. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario, algo que nunca se dice, ¿no? Se habla de combatir la inflación, pero cuando se dice combatir la inflación, lo que no se está discutiendo es que el acuerdo, tal como se firmó en el Congreso, en este Congreso, es un acuerdo inflacionario porque implica devaluaciones periódicas y porque implica, por ejemplo, suba de tarifas, ¿no? Entonces, eso hace que el acuerdo con el Fondo Monetario ya tenga sea estructuralmente inflacionario. Por lo tanto, pensamos que la inflación es una consecuencia de la deuda. Y ahí, cuando hablamos de inflación, estamos hablando de economía doméstica, estamos hablando de jefas de hogares monomarentales, que son donde se concentran las mayores desigualdades. Y entonces hay una denuncia muy concreta de lo que está haciendo, lo que está impactando este acuerdo con el fondo, y lo estamos discutiendo desde distintas perspectivas, ¿no? Trabajadoras de la economía popular que vienen a denunciar la baja de los planes potenciar trabajo, la criminalización y la estigmatización sobre este sector que paradójicamente había sido uno de los sectores que más se habían reivindicado durante la pandemia, ¿no? Esas trabajadoras que sostuvieron la reproducción en los barrios. Pero también lo que está haciendo también el fenómeno de las trabajadoras pobres, ¿no? Por eso también lo interesante de que haya sido en un sindicato. Trabajadoras que están sindicalizadas, que tienen trabajo registrado y que sin embargo no están llegando a fin de mes. Y eso obviamente que hace, por ejemplo, mucho más difícil salir de una situación de violencia machista. ¿Y cómo podrías explicar, bueno, porque hay también trabajadores varones que les pasa lo mismo, que están sindicalizados y que también les pasa que no llegan a fin de mes, ¿no? Que también en sus hogares impacta este peso de la inflación y del endeudamiento.
¿qué es lo que hace que hoy sean mujeres y disidencias las que este 8M levantan este reclamo? ¿Cuál es la particularidad que las atraviesa? Bueno, la particularidad yo creo que tiene que ver primero porque el impacto que está teniendo esta situación está agudizado en el caso de las mujeres, porque sabemos que al hacer una base de trabajo no remunerado en las casas, eso después se refleja en brechas salariales, en condiciones laborales más informales, pero además porque el rol que están teniendo las mujeres en la economía doméstica, ¿no? Son quienes están viviendo esta inflación y este descontrol de los precios en primera persona, ¿no? La particularidad además es el lenguaje con el cual nosotras venimos denunciando esta situación, ¿no? Haciendo mucho eje en la cuestión de los trabajos que se hacen y que no se remuneran, poniendo en escena también, de alguna manera, qué es lo que se nos debe a nosotras y no... y justamente en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, nos deben primero a nosotras antes que a los acreedores externos. Creo que en estos años hemos creado, como dice el video, hemos reinventado la huelga feminista y hemos creado un lenguaje específico para hablar de esta situación económica. Y la especificidad, por supuesto, es que esta situación gravísima de por sí impacta de manera mucho más profunda en mujeres, lesbianas, travestis, trans, ¿no? Como lo que se habla de feminización de la pobreza, las brechas salariales, los niveles de informalidad. Quienes hacen el trabajo comunitario, al que me estaba refiriendo, son en su inmensa mayoría mujeres las que están sosteniendo esta situación, esta crisis económica en los barrios. Y bueno, todas esas actores, esas actrices son parte de esa asamblea y en ese sentido se genera una instancia de elaboración política muy interesante para ponerle un lenguaje feminista a esta situación. En principio sí, con el tema del Sistema Integral Nacional de Cuidados, que ese es el proyecto que vos mencionabas recién, la idea es poder trabajarlo. Nosotros hicimos una presentación con las compañeras, con Vanessa Sile y con Marisa Uceda, o sea, en el marco de esas 3 comisiones, y con el compromiso de retomarlo este año, de poder trabajar en el contexto de un foro parlamentario sobre cuidados, porque por un lado está el proyecto que envía el Poder Ejecutivo Nacional, pero también hay una cantidad de proyectos que se fueron haciendo en estos tiempos y que tienen estado parlamentario, que están vinculados al tema de cuidados y que nos parece importante, digamos, ponerlos en debate a todos juntos. Nuestra preocupación con el proyecto que envía el Poder Ejecutivo Nacional está vinculado al tema del presupuesto, porque en definitiva lo único que tiene, de un proyecto que tiene muchos artículos, que abarca distintas poblaciones, niñeces, adultos mayores, adultas mayores, personas con discapacidad, y también un capítulo que tiene que ver con las cuidadoras domiciliarias. Cuando vos lees el proyecto, solamente las licencias tienen financiamiento y un 8,5% del presupuesto de infraestructura para generar infraestructura del cuidado. Todo lo demás no. Entonces nos parecía importante esta discusión poder darla en un marco donde, bueno, asumamos o es esto o cómo podemos pensar en un financiamiento, un presupuesto, y esto es lo que está pendiente y esto es lo que vamos a comenzar. Vamos a tener el primer encuentro el 14 de marzo a las 11 de la mañana. Estamos invitando a compañeras que están dentro del Poder Ejecutivo Nacional porque nos parece que esa sería como el primer diálogo. Y esto va a ser en el marco de la comisión. Sí, en realidad estamos largando el foro que es como previo inclusive a una informativa, ¿no? O sea, tiene es una posibilidad que tenemos y que está como todavía es como un paso previo a una reunión informativa. Así que en la medida en que la oposición pueda participar y esté, sería importante porque es una discusión central para la organización social de la Argentina, central. Y la idea es que después hagamos 3 encuentros más, uno más en marzo y 2 en abril, convocando cada uno de esos encuentros, convocando a distintos colectivos, sindicatos o colectivos feministas, colectivos del cuidado, y también una preocupación fuerte porque también estén involucradas en esta discusión todos los ámbitos del cuidado comunitario, que es el que siempre queda por fuera, el que, claro, como recién le escuchaba a Lucy que hablaba de esto, ¿no? O sea, en definitiva, todos entendemos que esas compañeras ya tienen 4ª jornada de trabajo laboral y que no tienen ningún tipo de financiamiento. Entonces digo, nada, que también puedan estar y puedan plantear cuáles son las necesidades y qué tiene que contemplar un proyecto que abarque un tema tan sensible.
Bueno, ahí estaba Mariana Carabajal, su programa Punto Género, en este día particular, en este día especial, en este 8M, que ya estamos a punto de empezar las movilizaciones a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, con epicentro aquí en la ciudad de Buenos Aires, movilizaciones hacia el Congreso, hacia tribunales, hacia Plaza de Mayo, diferentes movilizaciones en este día especial, y en el medio tenemos, como decimos, la agenda del Congreso, la agenda de la Cámara de Diputados, que tiene dos temas centrales: juicio político por un lado y la situación de la provincia de Santa Fe por el otro. David, gracias. Gracias a vos. Martín, gracias. Gracias, buenas tardes. A usted también. Quédese en la continuidad informativa, quédese en DTV. Esto fue El Análisis. Nos despedimos y enseguida nos reencontramos en el resumen. Las sesiones son el espacio donde las diputadas y los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente o presidenta las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, se extiende el periodo de sesiones extraordinarias, que solo pueden ser realizadas a pedido del o la presidenta de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente o presidenta de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes. Las diputadas y diputados están obligados a asistir a todas las sesiones desde el día en que fueran recibidos. Ninguno de ellos podrá faltar a la